Advertencia. Los personajes barra imágenes barra música no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores, solo la historia me pertenece. Sin más, comencemos con el video. Nota: este capítulo ocurre después del especial de Halloween. Fin de nota. En el comedor de la empresa Blue Umbrella se encontraba el elenco de Splatoon comiendo después de reaccionar con el resto de universos a los personajes de terror por el especial de Halloween, y ellas se encontraban comiendo y charlando sobre los otros universos que conocieron y de la reacción en sí. Mar, vaya Tina, esos asesinos sí me dieron mucho miedo, pero a la vez me sorprende que no somos las únicas que estamos aquí. No pensé que había otros universos reaccionando a cosas similares como nosotros, y a la vez conocimos al vigilante que nos trajo, y eso me sorprendió mucho. Me pregunto, ¿qué veremos? Yo quiero seguir viendo sobre México y su historia. Tina, cálmate Mar, a mí también me sorprendió que no seamos las únicas aquí. Además el vigilante llamado Dark Nightmare es muy amable, y siendo honesta, yo también quiero seguir viendo la historia de México. Es muy interesante y hay algunas cosas que me pregunto, y además tengo algunas dudas que no me dejan descansar y quisiera ver si tienen respuestas. Marina, oigan chicas, ¿ustedes saben qué nos mostrará esta vez el agente Deku? Si me soy sincera, yo quisiera ver algo más de los humanos. Perlita, no sabemos nada Marina de lo que nos va a mostrar el agente Deku. Angie, aunque hay que admitir, el agente Deku es muy amable y fue muy considerado que él haya hecho varias habitaciones para nosotros y muy cómodas y a nuestro gusto. Megan, en eso tengo que estar de acuerdo contigo Angie, el agente Deku es muy amable y considerado con nosotros y me sorprende que mi habitación está muy bien decorado a mi gusto, tengo que admitirlo. Y si yo también me pregunto qué nos mostrará esta vez. Antes que el elenco de Splatoon siguieran hablando del tema, dos personas aparecieron en el comedor dándole las noticias que se reportaran a la sala de cine para ver una nueva reacción, aunque ninguno de los invitados reconocieron las voces y un poco confundidas preguntaron quién eran ellas. Agente 8, oigan ustedes dos, ¿quiénes son y dónde está el agente Deku? Lo siento, ¿dónde están nuestros modales? Déjenos presentarnos a nosotras primero. Mi nombre es Caperucita Caníbal, aunque ustedes me pueden conocer como la agente Caperucita, y soy uno de los asistentes del agente Deku. Bueno, ahora es mi turno de presentarme, y mi nombre es Demi, soy otra de las asistentes que tiene el agente Deku. Y si se preguntan cuántos asistentes tiene él, en total somos 7 asistentes que ayudamos a él, pero bueno, suficiente de presentaciones, hay que dirigirnos a la sala de cine, porque el agente Deku ya nos está esperando en la sala de cine para mostrarles una nueva reacción. Después que ellas se hayan presentado, como es debido al elenco de Splatoon, terminó de comer y se dirigieron a la sala de cine para comenzar a ver una nueva reacción. Ya una vez en la sala de cine, el agente Deku ya se encontraba en dicha sala, esperándolos. Una vez que ellas saludaron al vigilante, él comenzó a hablar y explicar qué universo iban a ver. Bueno, mis queridos invitados, muchos se preguntarán qué vamos a reaccionar el día de hoy, y eso es fácil de responder. Seguiremos viendo la historia de México, más en concreto los acontecimientos de la guerra de México contra Estados Unidos, cómo se desarrolló esto y cómo terminó. Mar, eso es genial que sigamos viendo sobre México. Y sí, yo también me pregunto qué sucedió en esa guerra contra Estados Unidos. Marina, yo también quisiera saber un poco más sobre México, y qué fue lo que sucedió para que los estadounidenses quisieran atacar a México. Bueno, si quieren saber más sobre este acontecimiento, les recomiendo que miren a la pantalla. Para comenzar la reacción de una vez, por favor, ojos a la pantalla.
Fue en aquella ocasión que México mostró bondad, tratando a colonos yanquis con buena hospitalidad. Pero ellos ya traían una mala intención, apoderarse de Texas, esa era su misión. El despotismo, la crueldad, colonialismo y ambición, la fórmula perfecta para la detonación de una inminente guerra con un futuro incierto. Los yanquis impusieron su destino manifiesto. Su codicia aumentaba haciendo múltiples ofertas, cantidades miserables, eso es más que una ofensa. Ningún trato se cerró, eso sí les molestó. Respondieron con los planes de su próxima invasión. Fuera de la pantalla. Perlita, esperen un segundo. Entonces los mexicanos los trataron con amabilidad a los yanquis, que me imagino que así se les conocía a los estadounidenses en esa época, y en serio ellos tenían planeado apoderarse de Texas desde un principio y después, que ellos los trataron como sus amigos. Agente 3, entonces ellos venían solamente en apoderarse de Texas. Ya veo por qué usted dice que los americanos son egoístas y codiciosos, ya entiendo a qué se refería en el anterior rap. Ryan, entonces ellos ofrecieron cantidades muy miserables a cambio que les dieran el territorio de Texas a los estadounidenses. Vaya, se nota los avariciosos y codiciosos que son ellos por ofrecer una cantidad muy miserables a cambio de un gran territorio. Eso me sorprende. Tía, entonces a rechazar las exigencias de negociación para que los mexicanos les dieran Texas con una cantidad miserable, pero al recibir la respuesta negativa de ellos decidieron tomar a la fuerza, quitándole sus territorios y les declararon la guerra a los mexicanos. Así es lo que pasó al inicio de la guerra. Al principio Estados Unidos vino a México por la simple razón para arrebatarles a Texas, intentando negociar un acuerdo, mientras ellos ofrecían una cantidad miserable de dinero a cambio del territorio mencionado. Así es, después que México rechazaron los intentos de negociación de parte de Estados Unidos, y ya al no aceptar la negación de los mexicanos para obtener el territorio de Texas, ellos decidieron tomarlo a la fuerza, declarándole la guerra a los mexicanos, para apoderarse del territorio texano para ellos solos. Dentro de la pantalla. 1846 a las orillas del río Bravo, batallón anglosajón incursionaba sin reparo. Las tropas mexicanas gritaron: ¡es nuestra tierra! Los yanquis declinaron: ¡prepárense para la guerra! Despertamos la guerra, hasta incluso territorio. Los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Podrán robarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Fuera de la pantalla. Perlita, bueno, eso suena a algo interesante. Oigan, ¿nos pudiera responder qué pasó en 1846 en el río Bravo? Porque es algo curioso para mí. Megan, vaya, entonces México le recordaba a los estadounidenses que ese territorio era de México, que le pertenecían a los mexicanos, pero los estadounidenses no escuchaban y creían en su mente que en realidad ese territorio le pertenecían a ellos y por eso le declararon la guerra. Tina, vaya, me imagino que esta parte del rap es el estribillo y representa muy bien los desafíos y lo duro que tuvieron que sufrir los mexicanos por culpa de los estadounidenses. Pero me pregunto a qué se refieren al decir aunque le roben las riquezas y mucho más, pero lo único que no podrán robar será su libertad. Me pregunto a qué se refiere al decir eso, es la pregunta que me hago. Marina, es muy triste que México le extendiera la mano a los estadounidenses por amabilidad, para invitarlos a su territorio y para que al final resulte que ellos abusaron de su confianza para tomar a la fuerza y acabar con la vida de varios de sus habitantes para quedarse con ese territorio que ellos creen que le pertenecen a ellos. Es muy triste, pero me alegro que ellos estén luchando para proteger lo que es suyo por derecho. Bien, señorita Perlita, aquí le diré un pequeño resumen de la información de lo que sucedió en 1846 en el río Bravo. La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 comenzó debido a la anexión de Texas por parte de Estados Unidos y una disputa fronteriza entre ambos países. En 1846, las tropas estadounidenses cruzaron el río Bravo, lo que llevó a enfrentamientos como las batallas de Palo Alto y Monterrey. Estados Unidos declaró la guerra el 13 de mayo, y México respondió en julio. Tras 2 años de combates, México fue derrotado y, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Arizona, Nuevo México y otros estados del actual sureste de Estados Unidos.
Cuando escucharon la historia de lo que sucedió en 1846 todos se entristecieron por saber que al final, aunque ellos defendieron con valor y valentía sus tierras para que al final ellos hayan perdido más de la mitad de sus territorios por culpa de los estadounidenses. Así es, señorita Megan, los mexicanos les decían a los estadounidenses que estos territorios eran suyos y no era de Estados Unidos, pero ellos no entendían, ellos querían ese territorio para seguir con su imperio, por eso le declararon la guerra, sin importar que tendrían que matar a los mexicanos, no les importaba matar a ellos para poder conseguir lo que por sus propias palabras, decían que era suyo por derecho. Bueno, eso es fácil de responder. Bueno, aunque los mexicanos hayan perdido muchas cosas, como en este caso esos 3 territorios que serían California, Nuevo México y Texas, aunque ellos perdieron esos territorios, lo que no perdieron fue su libertad para gobernar su país y su nombre. Después que ellos hicieron ese tratado con Estados Unidos, se quedó con los 3 mencionados. Mientras tanto, el resto de nuestro país era nuestro aún, pero lo único que no nos podrán quitar ninguna nación es nuestra libertad. Aunque ellos les roben a México o intenten conquistar a los mexicanos, lucharán para obtener su libertad contra la opresión de otros países, como en este caso por parte de Estados Unidos. Sí, es triste esto, que nosotros le estábamos dando la bienvenida y le estábamos estrechando la mano a los estadounidenses y ellos nos traicionen y nos declaren la guerra para obtener algo que en sí no eran de su propiedad, pero no importa, sigan viendo a la pantalla porque todavía falta mucho por ver. Dentro de la pantalla. Iniciaron las batallas, llegan buques a Tabasco, intentan tomar el puerto, sin lograrlo fue un fracaso. Después siguiente batalla, la angostura fue peor, pues Santana marchó al norte contra Taylor vencedor. La patria agonizaba, ya no miraba la luz. Civiles, mis patriotas defendieron Veracruz. Los gringos toman el puerto y bombardean la ciudad. Fueron crímenes de guerra realizados con crueldad. 1847, defensa en la capital, batallas al rojo vivo, todo esto iba muy mal. Batallón de San Patricio, te vamos a reclutar, pero esta injusticia así no se va a quedar. Desciendan Chapultepec, los yanquis vienen por más. Gritaron los niños héroes y el batallón de San Blas. México perdió la guerra, escritos están las epopeyas. Tu cielo fue profanado con trancas y con estrellas. Al despertar Fuera de la pantalla. Ryan, oigan, ustedes me pudiera responder qué fue lo que pasó en ese lugar durante el conflicto de esta guerra, y también me pregunto cuántas batallas libraron los mexicanos para defender a su país. Agente 3, oigan, ustedes nos pueden decir qué sucedió cuando los mexicanos defendieron ese lugar llamado Veracruz. Mar, oye Beco, ¿nos pudieras decir qué sucedió en esa batalla donde defendieron ese lugar llamado la capital y cuántas personas murieron en esa batalla? Lo decía un poco preocupada por la respuesta y viendo cómo los americanos no tenían ningún remordimiento a matar a los mexicanos. Tina, entonces aquí voy a encontrar las respuestas a las dudas que tenía. ¿Qué fue lo que sucedió para que se diera esa batalla en el castillo de Chapultepec? Y ahora me pregunto también quién son esos llamados niños héroes. ¿A qué se refieren a eso si no serían tantas molestias en responder estas dudas que tenemos? Bueno, en este caso, en esta parte del conflicto entre Estados Unidos, ellos llegaron al puerto de Tambaco y bloquearon todos los caminos navales para que la economía en México estuviera afectado por ese bloqueo, y en esos fueron inteligentes de parte de esos estúpidos americanos, haciendo que México no tuviera los recursos necesarios para seguir manteniéndose contra los americanos en esa guerra. Si le cortaban los suministros, ellos podrían tener más posibilidad de ganar. También hubieron varias batallas donde algunas pudimos ganar, pero otros que perdíamos contra los americanos, y pues digamos que tuvimos 20 batallas importantes en esta guerra, alguna que ganábamos y otra que perdíamos, como dije anteriormente. Bueno, aquí les diré un poco de información sobre lo que sucedió en el estado de Veracruz durante este conflicto durante la Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848. Veracruz fue un punto estratégico clave debido a su importancia como puerto principal de México. Eventos importantes en Veracruz. 1. Bloqueo naval, 1846 a 1847. La Marina de Estados Unidos impuso un bloqueo al puerto para cortar suministros y aislar a México del comercio internacional. 2. Bombardeo y asedio de Veracruz, 9 a 27 de marzo de 1847. El general Winfield Scott dirigió un intenso bombardeo sobre la ciudad, causando gran destrucción y muchas bajas civiles. 3. Rendición de Veracruz, 27 de marzo de 1847. Tras casi 3 semanas de ataques, las tropas mexicanas se rindieron y Estados Unidos ocupó la ciudad. 4. Base para la invasión de México.
Desde Veracruz, el ejército estadounidense avanzó hacia la Ciudad de México, derrotando a las fuerzas mexicanas en el camino. La ocupación de Veracruz fue un momento clave en la guerra, ya que permitió a Estados Unidos continuar su invasión hacia el interior del país. Bueno, señorita Mar, le diré un poco de información lo que sucedió en esa batalla en la capital de México, y la muerte que hubo en ese conflicto en septiembre de 1847. La Ciudad de México fue el escenario final de la Guerra México contra Estados Unidos. Tras las batallas de Molino del Rey, 8 de septiembre, y Chapultepec, 12 a 13 de septiembre, donde los niños héroes defendieron el castillo, las tropas mexicanas se retiraron. El 14 de septiembre, Estados Unidos tomó la capital y ocupó el Palacio Nacional. Bajas estimadas. Ejército mexicano. Entre 2,500 y 4,000 muertos o heridos. Ejército de Estados Unidos. Alrededor de 1,000 bajas. Civiles. Número desconocido. Esta derrota llevó al Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, en el que México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, y es decir que en este conflicto, fue donde México al final de cuenta, perdió la batalla y tuvo que firmar ese acuerdo, para evitar perder más territorio, y como lo están viendo hubo más muertes en el lado del ejército mexicano a comparación del ejército estadounidense, porque yo creo que los estadounidenses mataron a todos los soldados mexicanos sin ningún remordimiento, aunque eso sí es mi punto de vista, no sé si realmente eso sucedió, pero conociendo a ese país no me sorprendería si eso fuera el caso. Bueno, yo les contaré lo que sucedió en el castillo de Chapultepec, y bueno, para la gente que no me conoce, me voy a presentar. Mi nombre es la soldada Sabrina. Es un gusto en conocerlos a todos. Yo soy un rango menor a la de mis compañeras, pero bueno, luego les contaré más sobre mí, pero cuando les contaré lo que sucedió en esa batalla, la batalla de Chapultepec, ocurrió el 12 y 13 de septiembre de 1847 durante la Guerra México-Estados Unidos. El ejército estadounidense atacó el castillo de Chapultepec, una fortaleza clave defendida por militares mexicanos y jóvenes cadetes del colegio militar, conocidos como los niños héroes. A pesar de su resistencia, las fuerzas mexicanas fueron superadas, y el castillo cayó en manos de los estadounidenses. Este evento abrió el camino para la ocupación de la Ciudad de México el 14 de septiembre. Y bueno, señorita Tina y el resto de invitados se estarán preguntando quiénes son los niños héroes, y aquí les daré un poco de información, y por qué ellos son considerados en México como verdaderos símbolos de resistencia y patrimonio. Los niños héroes fueron 6 cadetes del colegio militar que defendieron el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la invasión estadounidense. A pesar de ser superados en número, lucharon hasta el final. Se dice que Juan Escutia se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó desde el castillo para evitar que cayera en manos del enemigo. Los otros cadetes Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez también murieron en combate. Su sacrificio es un símbolo de patriotismo en México. Todos los invitados se sorprendieron al escuchar lo que sucedió en esa batalla y cómo esos niños se convirtieron en leyenda por sus sacrificios, por defender su país hasta el final, dándole a ellos tenían admiración y respeto a ellos como verdaderos símbolos de México. Dentro de la pantalla. La guerra, hasta incluso territorio, los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Podrán robarnos las riquezas y robarnos mucho más, lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Al despertamos la guerra, hasta incluso territorio, los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Podrán robarnos las riquezas y robarnos mucho más, lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Fuera de la pantalla. Marina, bueno, tengo que admitirlo que el estribillo de este rap es bueno porque hace sentir la emoción y el sacrificio que los mexicanos hicieron para proteger sus tierras, y se notan que ellos, sin importar lo que les sucedan a ellos, no se rendirán y lucharán hasta el final. Mar, sí debo estar de acuerdo con ella que este estribillo representa muy bien a los mexicanos y sus luchas que han tenido y el sacrificio que hicieron para defender a su país. Angie, bueno, tengo que admitir que este rap me encanta
encantó mucho y saber un poco más sobre México y estos acontecimientos, pero lo bueno que ya acabó este rap. Oigan, ¿quién dice que este rap ya se acabó? Todavía sigue, y la mejor parte solo voy a decir que esta es la parte favorita de la gente de IQ. Cuando Sabrina dijo eso, todos los invitados se quedaron confundidos a qué se refería, que eso todavía no acaba y que esta parte que seguía era la favorita de su anfitrión, y con dudas y curiosidad se volvieron a sentar en sus asientos y observaron nuevamente a la pantalla. Dentro de la pantalla, When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border. fuera de la pantalla. Perlita, oigan, ¿quién es ese tipo con extraño cabello y por qué está hablando muy mal de los mexicanos? Mar, bueno, yo también me pregunto quién es ese tipo y por qué habla tan mal de los mexicanos, porque dice que ellos traen drogas y que también son delincuentes y que son violentos. ¿Por qué dice esas cosas de los mexicanos? Y así más eran las reacciones de todos los invitados, que tenían dudas sobre esa persona que apareció en la pantalla por la manera de hablar que tenía a los mexicanos, y las múltiples escenas que sucedieron en pocos segundos, que vieron. Querían respuestas de quién era y qué significaba esas escenas que vieron, hasta que una chica que apareció en la sala de cine que iba a responder a las dudas todos los invitados, haciendo que ellos se sorprendieron por la presencia de esa chica. Bueno, déjeme que me presente primero antes de responder a esas preguntas sobre ese tipo. Mi nombre es la soldada Kurumi y soy un rango menor a de mis compañeras y soy del mismo rango que Sabrina y soy otra de las nuevas asistentes de la gente de Q. Y bueno, respondiendo a sus preguntas, ese tipo que están viendo en la pantalla, su nombre es Donald Trump, es uno de los presidentes que ha gobernado el país de Estados Unidos, pero la diferencia es que este es un hijo de mierda que odia a los mexicanos y culpa de todo a los mexicanos de su desgracia a ellos. Ejemplo, él cree que nosotros traemos las drogas y la violencia a su país y que nosotros somos racistas, pero ellos son los que realmente crean esos males y esas personas son aquellas que comparten el mismo ideal que él, y sería el odio a los mexicanos y a cualquier otra nación que no cumpla sus reglas y costumbres en su país. Cuando todos los invitados escucharon quién era Donald Trump y cómo veía a los mexicanos, muchos de ellos se enojaron por su manera de verlos a los mexicanos, creyendo que ellos son lo que traen desgracias a su país, pero decidieron seguir viendo la pantalla para ver qué más se mostraba de este presidente dentro de la pantalla. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡De tanta humillación! Si en toda nuestra historia han hecho daño a mi nación. Díganme quién son ustedes, quiénes son los criminales. Si en el sur de la frontera nos cazan como animales. ¡Anormales! No nos llamen ilegales. Las tribus nativas mandan saludos cordiales. Cometieron genocidio y su racismo permanece. Además que pisan suelo que a ustedes no pertenece. A pesar del territorio que tú sabes fue robado, no quieres mexicanos en tu tierra, es un descaro. Eso no te da lugar a mi gente discriminar. Nadie es extranjero en casa que no quieras aceptar. Fuera de la pantalla. Cuando vieron la imagen y la letra que mostraba la pantalla, se sorprendieron por todas las cosas malas que han hecho los estadounidenses, no solo a México, sino a otros países. Eso hizo que se sorprendieran, pero que tuvieran dudas de esas escenas que veían. Capitán Gideon, vaya, me sorprende mucho lo que he escuchado sobre los americanos en esta parte, pero tengo una pregunta. ¿Por qué dice en el sur de la frontera los cazan como animales? No entiendo muy bien, ¿nos pudieran explicar? Perlita, oigan, tengo una pregunta. ¿Por qué dice que los llaman como ilegales en sus propias tierras? No entiendo muy bien eso, ¿nos pudieran explicar, por favor? Tina, vaya, me sorprende lo que dice la canción, y tiene verdad, ellos han causado muchas muertes en México, y me imagino que no simplemente en esa guerra, cuando perdieron Texas, pero me pregunto por qué dice que su racismo aún existe ahí. No entiendo muy bien eso. Mar, esperen un minuto, entonces los americanos no les gusta que los mexicanos estén en su tierra, aunque realmente esos territorios les pertenece a ellos y que fueron robados. ¿Y por qué dicen que no les tiene el derecho de discriminarlos en su suelo que no les pertenece? ¿No pudieran explicar eso? Bueno, eso es fácil de responder, que resulta que en la frontera de México con Estados Unidos varios de nuestra gente y de otros países cruzan la frontera para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. A esas personas se llaman indocumentadas, son personas que no tienen documentos para quedarse en el país legalmente, y para eso necesitas cruzar la frontera ilegalmente.
gente con varios peligros, y a lo que se refiere que los casan como animal, a ellos no les importa que tú busque una oportunidad para tu familia, ellos no les importa si no tienes documentos, te van a intentar atrapar y cazar para que te deporten y te regresen a tu país, y lo más cruel es que algunas de esos policías fronterizos eran mexicanos. Para mi punto de vista, ellos ya no son mexicanos sino son traidores. El mexicano apoya a su pueblo y a su gente, y ellos como solo les importa los ciudadanos de Estados Unidos. Para mí ellos ya no los puedo considerar como ciudadanos mexicanos sino ciudadanos que traicionaron a su país. Bueno, a lo que se refiere lo que escuchaste, señorita Perlita, en algunos lugares donde los estadounidenses viven en los territorios que fueron robados como Nuevo México, California y Texas, resulta los habitantes que viven ahí. Bueno, aunque esto sucede en casi todo Estados Unidos, pero a lo que se refiere a la canción es que ellos creen que los mexicanos no merecen estar en los territorios que fueron anteriormente de ellos. Dicen que los mexicanos no merecen estar en Texas, Nuevo México y California, que no son dignos de vivir ahí y que esos territorios les pertenece. A eso se refiere la canción, que los llaman ilegales en su tierra que originalmente que le pertenecían a los mexicanos. Antes de comenzar con esta explicación, una pequeña aclaración para que YouTube no me tire el video. Obviamente solo estoy hablando sobre este tema no porque esté a favor de estos partidos, es más, estoy en contra de estos movimientos, y respecto a las opiniones de las personas, esto solo se hace por fines de explicar el tema del racismo y el problema que tiene Estados Unidos con estos grupos. No vine aquí a ofender ni discriminar a nadie. Ya con esta pequeña aclaración podemos seguir con el video. Bueno, eso es fácil de responder, que existe varios grupos que son racistas y que discriminan a las personas que no sean iguales a ellos, pero les diré algunos de estos grupos y un poco de información de ellos, de esos grupos. En Estados Unidos tiene una historia compleja con el racismo, y aunque se han logrado avances significativos, persisten grupos racistas que promueven ideologías de odio y discriminación. Estos grupos varían en tamaño, ideología y nivel de actividad, pero comparten la creencia en la superioridad de una raza sobre otras. Algunos de los grupos racistas más conocidos en Estados Unidos incluyen Ku Klux Klan, KKK. El KKK es quizás el grupo racista más antiguo y notorio de Estados Unidos. Fundado en el siglo XIX, el KKK ha pasado por varias iteraciones a lo largo de la historia. Históricamente, el KKK ha utilizado la violencia y la intimidación para promover su agenda supremacista blanca. Aunque su influencia ha disminuido en las últimas décadas, el KKK todavía existe en varias formas y facciones. También están los neonazis. Los neonazis son grupos que adoptan y promueven la ideología y simbología del partido nazi de Alemania. Creen en la superioridad de la raza aria y buscan la creación de un Estado nacionalista blanco. Los neonazis a menudo participan en manifestaciones y eventos públicos donde difunden mensajes de odio y discriminación. Supremacistas blancos. Este es un término general que abarca una variedad de grupos e individuos que creen en la superioridad de la raza blanca. Los supremacistas blancos pueden incluir miembros de grupos organizados como el KKK y los neonazis, así como individuos que comparten estas creencias, pero no están afiliados a ningún grupo en particular. Y por último están los nacionalistas blancos. Los nacionalistas blancos son similares a los supremacistas blancos, pero se centran más en la idea de preservar la cultura y la identidad blanca. Creen que los blancos tienen derecho a un Estado-nación propio y se oponen a la inmigración y la diversidad racial. Grupos de odio. Además de los grupos racistas, Estados Unidos también tiene una serie de grupos de odio que se dirigen a otros grupos minoritarios, como personas LGBTQ+, judíos, musulmanes e inmigrantes. Estos grupos promueven la discriminación y la violencia contra aquellos que consideran diferentes. Es importante tener en cuenta que estos grupos representan una minoría de la población estadounidense. La mayoría de los estadounidenses rechazan el racismo y la discriminación, y existen numerosas organizaciones y movimientos que trabajan para promover la igualdad y la justicia para todos. Como dicen mis compañeras, aunque Estados Unidos está lleno de gente malas, eso no significa que ese país está perdido. Como oyeron, hay algunos americanos que están en contra del racismo y no comparten los mismos ideales que ellos y que aceptan inmigrantes como iguales a ellos. Y oigan, chicas, si quieren saber algo curioso, lo que hago en mi rato libre a veces voy a Estados Unidos para cazar y torturar a varios de estos grupos. Para mí no son personas, bueno, para mi punto de vista, y siendo honesto, no los veo como personas, sino los veo como animales que hay
que erradicar como los animales invasores, pero luego les contaré algo sobre eso. Así es, señorita Mara, y algunos americanos piensan que nosotros los inmigrantes no pertenecemos en sus tierras, y no tenemos el privilegio de vivirlo en nuestras tierras, que fueron robados, y nos discriminan diciendo que nosotros no pertenecemos a estas tierras, y que no tenemos el honor para quedarnos, y otras personas que dicen que si no respetamos sus costumbres, no merecemos estar aquí. Ejemplo es, que si hablo en otro idioma que no sea el inglés en su país, te discriminan por no hablar su idioma, que sería el inglés, o también si no respetamos las costumbres y su manera de ver el mundo. Dentro de la pantalla. Te indignas de las drogas, pero tus fábricas afloran de tus armas que introduces con muerte a todas horas. No importándote las muertes con saciar tus intereses, robado tantas cosas que lo que tienes no mereces. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo, por eso el mundo los multa, su moral yo la confundo. Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Los almitanos ya han hecho un daño muy profundo. Fuera de la pantalla. Marina, ¿nos pudieran explicar qué significa esta parte del rap que dice de las drogas y sus armas? No entendemos bien a qué se refiere esto. Capitán Gideon, bueno, creo que entiendo a qué se refiere esta parte de la canción. Me imagino que ese país no les importa lo que le suceda a otros países o a su pueblo a cambio que aún tengan poder y dinero a costa de la vida de sus ciudadanos y otras naciones. ¿No es así lo que quiere dar a entender esta parte del rap? Angie, espera un minuto. Entonces Estados Unidos ha conquistado otros países. ¿En serio ese país es tan cruel para invadir otros países, para aumentar su poder y riqueza a costa de la vida de los demás? Tina, bueno, esa parte de la canción tiene razón, que en Estados Unidos han hecho demasiado daño a México, y me imagino que todavía en la actualidad sigue sucediendo eso, ¿verdad? Bueno, para que entiendan esta parte, es que Estados Unidos culpa a México por enviar armas y drogas a su país, aunque en realidad resulta que la mayoría de las armas que han sido confiscados de los carteles mexicanos resulta ser la mayoría de las armas de origen estadounidense. Eso significa las fábricas de armas estadounidenses se los daba a los carteles mexicanos para dañarnos, y ellos mismos solo que fabrican esas drogas son una sustancia muy peligrosa para las personas, y ellos también nos culpan que nosotros enviamos esa porquería a su país, aunque la realidad ellos son lo que fabrican armas y esas drogas para enviárselo a México. En eso no se equivoca, capitán. En la larga historia de Estados Unidos, y esto aplica en general no solo a México, a los americanos, no le ha importado el daño que ha causado a otras naciones, las muertes, las masacres, las conquistas. No les importa dañar a quien sea para volverse más poderoso en la parte económica, militar, entre otras cosas. Es decir, que a ellos no les importa la muerte de inocentes a cambio que ellos consigan lo que quieren, poder y dominio a otras naciones que ellos creen inferiores a ellos. Así es, Estados Unidos ha conquistado indirectamente algunos países como supuestamente los salvadores de esos países. Un ejemplo es que en una parte del mundo había una guerra entre Rusia y Ucrania, estaban en conflicto y Estados Unidos se metió a la guerra supuestamente a ayudar a Ucrania, pero al final de cuentas crearon más mal que bien para ese país, al punto que ahora ellos le deben una deuda a los estadounidenses, y para saldado ello les permite extraer recursos de su país, beneficiando más a Estados Unidos al costa de la vida de los habitantes de Ucrania. Y así ha sucedido en varias ocasiones, que Estados Unidos supuestamente vienen a ayudar, pero en realidad vienen a conquistar y tomar recursos para fortalecerse más ellos mismos. Así es, lastimosamente Estados Unidos ha causado mucho daño a México, y actualmente en esta actualidad, en la dimensión de nuestro director el estúpido de Donald Trump, se ha postulado nuevamente a la presidencia estadounidense y ha comenzado a buscar maneras de destruirlo y sacarnos del mercado para tomar control de México. Después de eso la gente de Q chasqueó sus dedos y les pasó la información de todo lo que ha sucedido desde que Donald Trump tomó nuevamente y cuarta vez la presidencia de Estados Unidos, y todo lo que ha hecho para hundir a México en la pobreza y obtener el poder de los territorios mexicanos. Eso hizo que todos los invitados se sorprendiera y se enojaron por todo lo que han hecho para arruinar a México, aunque ese enojo no les duró mucho, sacando unas pequeñas risas y sonrisa en el rostro a ellos, porque resultaba que ellos le salió el tiro por la culata a Estados Unidos, que salió perdiendo más ellos que a México por las malas decisiones que Donald Trump tomó supuestamente para joder más a México, pero al final las afectó más a ellos que a los mexicanos. Dentro de la pantalla. Me da rabia, me da pena ajena, los invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va en picada rumbo a las tinieblas. Promueven su libertad desde el fucking Capitolio, pero qué casualidad, siempre es donde hay petróleo. Ya dijo Porfirio Díaz, por eso
eso estamos hundidos. Estamos lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Mi letra no inspira el odio, espero no malinterpreten, pero creo llegó la hora de que a México respeten. Hablo por todos los hispanos, que mi voz los represente. América no es un país, América es un continente. Fuera de la pantalla. Marina, bueno, me quiero imaginar que esta es la parte del estribillo de esta parte del rap, y tengo que admitir que sí representa muy bien el daño que ha hecho Estados Unidos, y no solamente a México sino a otros países. Mar, bueno, creo que esta parte del rap representa que a Estados Unidos ha buscado invadir otros países para obtener sus recursos y fortalecerse económicamente. No es así. Perita, en eso tiene mucha razón la canción. Ya es tiempo que esos estadounidenses respeten a México, aunque no entiendo qué significa, que América no es un país sino es un continente, pero siento la energía y los sentimientos que transmite esta parte del rap, y no simplemente a los mexicanos sino al resto de los países. Bueno, Estados Unidos siempre busca manera de traer recursos en otro país, como el intento patético de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América, porque resulta que hay una ley que prohíbe extraer petróleo en el Golfo de México, y lo que quería hacer era cambiarle el nombre a Golfo de América para poder extraer petróleo, porque no había una ley que prohibiera eso, pero al final de cuentas nadie de los otros países aceptaron ese cambio para hacer un cambio. Así necesitaba el apoyo de otros países y de cierta institución, pero nadie aceptaron ese cambio del nombre. Bueno, a lo que se refiere que América no es un país sino es un continente, y aquí les doy la información de lo que se refiere a las diferencias de América y de Estados Unidos como país y el resto de países del norte. América es un continente. Es una gran masa de tierra que se extiende desde el Ártico hasta el extremo sur de Sudamérica. Está dividido en América del Norte, América Central y América del Sur. Contiene 35 países independientes. Estados Unidos es un país. Está ubicado en América del Norte. A menudo se le llama América en inglés, lo que causa confusión. Americano en español se refiere a cualquier persona del continente, mientras que en inglés suele referirse a personas de Estados Unidos. En pocas palabras, América es el todo, y Estados Unidos es una parte. Pero ellos ven que todo América es suyo y que le pertenece a ellos, o también porque hay un meme que dice que los americanos piensan que toda América Central es México, o sea que todos son México para ellos. Dentro de la pantalla. ¿Y ahora qué? ¿Pones tu muro el qué? Nos va a servir como escudo, va a ser al revés. Estás temblando, yes, así como lo ves. Fulminante crecimiento, ese es tu peor estrés. Ponte alerta porque esto ya se está dando la vuelta. Tienes cientos de conflictos, te consideras invicto. Ya perdiste más amigos, incrementas enemigos. Tu imperio se está acabando y tú ya te diste cuenta. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los busca, su moral yo la confundo. Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Los almitanos ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va en picada rumbo a las tinieblas. Fuera de la pantalla. Megan, bueno, en eso tiene razón. Estados Unidos ha hecho cosas tan estúpidas en su economía, y si eso le sumamos las tonterías que actualmente hizo Donald Trump, veo que su economía está en los suelos, y viendo cómo trata a otros países, primero que se está ganando más enemigos más que amigos, que lo apoyarían si no mal me equivoco. Tina, sí debo estar de acuerdo con Megan por las veces que han invadido otros países. Me imagino que sus relaciones con otros países no es demasiado bueno que digamos, al punto que están ganando más enemigos que aliados. Estoy en lo correcto. Así es, para ustedes las tonterías que ha hecho Donald Trump y más algunos acontecimientos más que ha sucedido ha hecho que la economía de Estados Unidos ha caído en picada, y más sumándole las malas relaciones que ha tenido con algunos países, más culpa de Donald Trump por el odio a los inmigrantes, ha hecho que algunos de los aliados que tenía se hayan convertido en sus enemigos. Y bien, mis queridos invitados, ¿qué le ha parecido la reacción del día de hoy? Perlita, siendo honesta, a mí sí me gustó un poco el rap, y sí me hizo interesante un poco su historia de México en ese conflicto, y lo que sufrieron por culpa de esos estadounidenses. Mar, a mí siendo honesta me gustó mucho el rap, aunque lo que se me hizo triste es saber su gran historia en lo que han sufrido por culpa de Estados Unidos, pero me alegro que sigan adelante para ser mejor y no dejar que esto los afecte. Angie,
Para mí sí me gustó mucho la canción, y el ritmo me encantó y la tonada. También se me hizo triste saber lo que hayan sufrido ustedes por culpa de ellos, pero me alegra que quieran mejorar y no deja que eso las afecte mucho. Bueno, ya se pueden retirar a sus habitaciones o al comedor, o si quieren también pueden hablar con los otros invitados que hemos traído para que se conozcan mejor y socialicen entre ustedes si prefieren, o salir al patio que creamos específicamente para ustedes. Pronto los volveré a llamar para que reaccionen a algo nuevo y posiblemente sigamos viendo algunos acontecimientos de México. Bien, se pueden ir a descansar. Pero antes que los asistentes y Deku se fueran de la sala de cine, se abrió un portal en la sala, en donde salió un ser que nadie de los presentes reconocía excepto una. Lo pudo reconocer quién era ese ser que salió en el portal, y una sonrisa se le formó en el rostro de ella. Espera un segundo, ¿y tú quién eres? ¿Y qué hace en nuestra sala de cine? Siendo honesto, sé quién eres, Sonic.exe, y sé que representas un peligro para todos. Nosotros te recomiendo que te vayas antes que te elimine. Lo decía mientras estaba activando el One for All. Antes que él se fuera de frente a atacar a ese Sonic, fue detenido por la soldada Kurumi y luego le explicó la situación y quién era él, haciendo que el agente Deku desactivara el One for All. Bueno, Izuku, déjame presentar a mi querido novio, porque sí estamos saliendo, pero también él tiene a otras dos que están enamorados de él y somos tres que somos las novias de él, y les presento a mi querido Sonic.exe. Y por cierto, ¿te puedes presentar, por favor? Bueno, déjame que me presente. Mi nombre es obviamente Sonic.exe. Soy un dios demoníaco de la velocidad y la destrucción, primordial de la oscuridad, primordial del vacío, primordial del espacio-tiempo, primordial de la gravedad, primordial del fuego, primordial del agua, primordial de la tierra, primordial del aire, primordial de los cuatro elementos, primordial del caos, primordial de la destrucción, primordial de la velocidad, creador del terror, creador del horror, destructor de .exes, devorador de galaxias, la muerte.exe, la encarnación de la velocidad, la encarnación de la destrucción, creador de la destrucción, y soy la mano izquierda de nuestro director. Es un placer conocerte, agente Deku, y soy el primer primordial. Bueno, si no contamos a Dios, y si lo contamos sería el segundo primordial después de él. Es un placer conocerlo formalmente. Ya veo, entonces tú eres la nueva mano izquierda de nuestro director. Perdón por la confusión, yo creí que era otra variante de ese erizo maldito que nos atacó hace tiempo, pero no importa. Es un placer tenerte aquí en la corporación, agente Sonic.exe. Después de presentarse, ambos se estrecharon las manos para finalizar la presentación entre ellos dos, y después de eso se retiraron de la sala de cine a la cafetería de la empresa para tomar algo, para charlar de unos asuntos pendientes y para conocerse mejor. Bueno, chicos, fin del capítulo. Espero que les haya encantado el video de hoy. Antes de terminar, tengo unas noticias importantes. La primera es que ya tenemos un servidor de Discord. Si quieren unirse para estar en contacto y ver algunas cosas que posiblemente no muestre en la pestaña de comunidad, como avances de proyectos que no subiré a YouTube, me gustaría que se unieran. Dejaré el enlace aquí abajo en la descripción del video. La segunda noticia es que, después de este capítulo, haré un capítulo especial de Mahou Shoujo Miyako Garete, que será la continuación del capítulo 1. En este corregiré algunos errores, como el motivo por el cual ellas no se sorprendieron por la existencia de los hombres, y algunos detalles sobre la relación entre Korisu y el agente Luciano. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya encantado el video y que dejen su manita arriba. No olviden suscribirse al canal para seguir apoyándome a crear estos videos que tanto me gustan y que sacan sonrisas a quienes los ven. Sin más que decir, yo me despido.